Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Como siempre, invitados a que escuchen nuestra señal informativa a través de nuestras frecuencias acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través del Facebook Live por la fanpage de Radio Sonorama y el canal de YouTube por ahora de Primera Plana, a través del cual estamos generando justamente este espacio informativo. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Erwin Ronquillo, él es secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Señor secretario, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Fabricio, y a todos quienes nos están escuchando por las ondas de Sonorama. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Bueno, les queda entre 4 y 4 meses y medio de gobierno. ¿Qué cifras exhiben ustedes como gobierno sobre los resultados de la intención de ir reduciendo paulatinamente la desnutrición infantil? La desnutrición crónica infantil tiene un enfoque, o la lucha contra la desnutrición crónica infantil tiene un enfoque de prevención. Entonces, las acciones que hemos venido realizando están en línea de eso. Por ejemplo, a la fecha nosotros hemos atendido ya el doble de niños y niñas que habían sido atendidos en el 2021, es decir, 620,000 niños y niñas que recibieron atenciones en los centros de salud, 450,000 mujeres embarazadas, que es un 30% más de lo que se atendía en el año 2021. ¿Y cómo hemos podido lograr estas cifras y estas mejoras en la cobertura y en la atención? Es con la inversión, por ejemplo, en una que el presidente acaba de entregar la semana anterior, de 588 centros de salud, de los 2.100 que existen a nivel nacional. Es decir, el 30% recibieron intervenciones integrales, es decir, mejoras en la infraestructura que tiene que se refiere a mejoras en los techos, en los pisos, en los accesos, consultorios que estaban funcionando como bodegas y que hoy ya funcionan como consultorios, y que adicionalmente esto viene complementado con la incorporación a nivel nacional, es así, no solo en los 588 centros de salud, sino en todo el Ecuador, de 1.720 nuevos profesionales de salud, cerca de 1.000 enfermeras, nutricionistas, obstetras, médicos familiares que fueron incorporados entre el 2022 y el 2023 para fortalecer la atención en el primer nivel del Ministerio de Salud Pública. Y eso vino acompañado además con la inversión de cerca de $3 millones en micronutrientes. Hoy por hoy, en todo el país, existe dotación completa de micronutrientes para las atenciones de embarazo, los controles de embarazo para las madres embarazadas y para los niños y niñas dentro de los primeros 2 años de edad. Y ahí no termina. En términos de vacunación pediátrica, cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato y encuentra el problema de la vacunación del COVID, que ya sabemos que en 100 días se vacunaron a 9 millones de ecuatorianos, otro de los problemas que existían era la falta de vacunas pediátricas. Quienes son madres, padres y tienen hijos pequeños podrán dar fe de que también estaban escasas las vacunas del cuadro pediátrico. Hoy por hoy, en todo el país, y esto gracias a que el presidente inmediatamente ordenó la adquisición de estas vacunas, existe dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico a nivel nacional. Tanto es así que el Ministerio de Salud Pública inició entre mayo y julio una campaña que ya se extiende hasta el 31 de julio para vacunar a todos los niños y niñas que no fueron vacunados en los últimos 10 años, por eso estamos vacunando hasta los 12 años, porque lamentablemente estábamos en riesgo, y hoy se ha minimizado ese riesgo, de que vuelvan al Ecuador ciertas enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la sarampión, la poliomielitis y la rubiola. Esas son las vacunas que se están administrando, ya se están administrando a los niños de hasta 12 años. Hay ya 3.2 millones de niños y niñas vacunados a nivel nacional. ¿Y cuál es hasta los 12 años? ¿Y a qué número quieren llegar? ¿A qué cantidad de niños quieren llegar? Se espera llegar hasta el 31 de julio al menos a 3.5. ¿Y hay suficientes vacunas? ¿El Ministerio de Salud garantiza la suficiente cantidad de vacunas? Desde octubre del 2021 en el Ecuador no han escaseado las vacunas del cuadro pediátrico.
Entonces, hay suficientes entonces. Absolutamente. ¿Y hasta cuándo quieren llegar o pretenden o calculan llegar a esa cifra, a esa idea que tienen ustedes? Bueno, en términos de vacunación, la vacunación debe mantenerse en todos los centros de salud durante todo el tiempo. Hemos hablado de los centros de salud que han recibido intervenciones integrales, de los nuevos profesionales de la salud que se han incorporado. También se han adquirido 4.500 equipos antropométricos en todos los centros de salud para poder mejorar las atenciones de prevención, y de igual manera las vacunas del cuadro pediátrico deben mantenerse, porque la política pública de prevención de la desnutrición crónica infantil requiere que haya atención en los centros de salud, micronutrientes disponibles todo el tiempo y adicionalmente las vacunas del cuadro pediátrico. Ahora, ¿qué se está haciendo a nivel del sistema educativo, por ejemplo, con la alimentación de los niños y niñas, los más chiquititos sobre todo, en el sistema educativo público, con el desayuno escolar, la alimentación? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? La prevención de la desnutrición crónica infantil se trabaja en los 1000 primeros días de vida. ¿Por qué? Y hay una razón técnica y científica para esto. Y es lo que recomiendan los científicos, los expertos a nivel internacional, las agencias de cooperación. En los 1000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta que el niño o niña cumplen 2 años de edad, es donde se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales. Es decir, donde el niño o la niña pueden adquirir toda su capacidad de aprender, de relacionarse, de razonar, discernir, memorizar, para que luego cuando vayan a las escuelas puedan rendir de una mejor manera. Por eso esta política pública, en esta primera etapa de una política que es de largo plazo, se ha enfocado en los 1000 primeros días de vida, porque si nosotros como país no podemos revertir esa tasa con la que recibimos el gobierno, recordemos que cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, encuentra un país en el que 3 de cada 10 niños y niñas padecían desnutrición crónica infantil. Esa es en niños menores de 2 años, es decir, dentro de los 1000 primeros días de vida, esa era una realidad que había que cambiar de manera urgente. Eso no significa que sea menos importante la alimentación escolar. Lo que significa es que debemos enfocarnos primero de manera urgente en resolver el problema dentro de los 1000 primeros días de vida, e inmediatamente poder continuar en el resto de la etapa de la primera infancia de los niños y luego en las etapas posteriores. Entonces, en este rol que ustedes están haciendo, todavía no contemplamos a los niños que entran a la escuela. En esta política pública de prevención de desnutrición crónica infantil nos enfocamos en los 1000 primeros días de vida. Ya, de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo está la coordinación con otras instituciones? Ustedes entiendo que como Secretaría coordinan Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero además con los gobiernos locales que tienen un papel protagónico. ¿Han logrado esa coordinación, señor secretario? Bueno, acabo de mencionar algunas acciones en el Ministerio de Salud. También trabajamos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y esto es muy importante, con los 221 gobiernos autónomos descentralizados. Esto es gracias a que hemos podido construir en este gobierno un sistema de seguimiento personalizado de las atenciones en todo el sistema de salud y de protección social. Hoy por hoy, con este sistema que aglutina las bases de datos de salud, de MIES, de educación, del registro social, del registro civil, podemos saber a nivel parroquial, a nivel de centro de salud, cuántos niños están siendo atendidos, qué atenciones les hace falta, si el niño tiene o no tiene desnutrición crónica infantil, y esa información la trabajamos en conjunto con los alcaldes y alcaldesas de todas las banderas políticas. Nosotros no hacemos diferencia ideológica, trabajamos con los 221 gobiernos autónomos descentralizados, con sus alcaldes y alcaldesas en mesas intersectoriales, donde hacemos una planificación anual y atenciones, o digamos un seguimiento a las atenciones cada mes.
Ya, ¿y qué evaluación tiene usted de ese seguimiento en este momento? Bueno, lo que nos permite ver ese seguimiento es poder tomar acciones preventivas. Por ejemplo, cuando vemos que hay áreas con altas tasas de desnutrición crónica infantil, podemos tomar acciones en conjunto con el Ministerio de Salud para llegar con brigadas, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para aperturar servicios. Hay 3 servicios que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social con los cuales trabajamos. Uno se llama Creciendo con nuestros hijos. Estas son educadoras que visitan todas las semanas a las familias y les dan consejerías acerca de nutrición, de buenos hábitos de higiene, de lactancia materna y adicionalmente estimulación temprana y apego. Este es un servicio que las familias que están inscritas reciben de manera gratuita, que si tuviese costo para ellos no dejaría de costar menos de 150 o 200 dólares. Esto es lo que cuesta a nivel privado. Bueno, hay 200.000 familias que lo están recibiendo de manera gratuita. El otro servicio del MIES son los centros de desarrollo infantil, las guarderías gratuitas del Estado, que estuvieron cerradas durante la pandemia y que el presidente Guillermo Lasso ordenó que inmediatamente se reaperturen. Existen 85.000 niños y niñas que hoy están siendo atendidos en estas guarderías gratuitas y que reciben, donde reciben 4 de las 5 comidas al día. Estos niños y niñas permiten, o digamos, este servicio que reciben los niños y las niñas permite que las madres puedan o ir a trabajar o regresar a sus casas para las labores domésticas o las labores que sean del caso a nivel de emprendimientos. Esto nos permite ahorrarle a estas familias que de todas maneras no tuviesen el dinero para poder costearlo, no deja de costar menos de 250 o 300 dólares un servicio de estos que lo reciben totalmente gratuita. Y el tercer servicio que coordinamos con el MIES es el bono Infancia Futuro, el bono de los 1000 primeros días de vida, que se entrega a las mujeres desde el embarazo. Son 50 dólares mensuales que reciben las madres hasta que los niños cumplen 2 años de edad y adicionalmente un incentivo en 3 momentos de la vida del niño. 90 dólares cuando el niño nace, siempre y cuando la madre haya asistido a los controles de embarazo y haya inscrito a su hijo en el registro civil. 120 dólares al primero y al segundo año de edad, siempre y cuando haya llevado al niño a los controles del niño sano y a la vacunación. De esa manera trabajamos en conjunto. El gobierno poniendo los recursos, pero la familia también cumpliendo con sus acciones de corresponsabilidad. Ahora, también hay factores, digamos, que están allí, que seguramente inciden en la desnutrición crónica infantil. Le voy a mencionar 2. El uno, la situación de acceso a agua potable y agua potable de calidad en los cantones. Esa es una responsabilidad de los gobiernos locales y por eso yo le planteaba el tema de la coordinación. Aquí hay cantones en los cuales lamentablemente hay muchos problemas para la cobertura del suministro de agua potable para su comunidad. Y por otra parte, el factor pobreza, el factor desempleo, que también incide en la calidad de vida de las familias. ¿Cómo enfrentamos estos 2 elementos que le estoy señalando y que sin duda deben tener una incidencia en la desnutrición crónica infantil, señor secretario? La desnutrición crónica es un problema que tiene raíces estructurales, obviamente, en la pobreza, en la falta de acceso a servicios básicos, y por eso es una lucha que debemos dar como país en el largo plazo. Si bien inicia en este gobierno y el presidente Guillermo Lasso genera una hoja de ruta para los próximos 10 o 15 años, esto no es una lucha ni de 4 años, menos de 2 años y medio, pero sino más bien de los próximos 2, 3, 4 gobiernos sucesivos que deben mantenerla para poder realmente pensar en erradicarla. Y uno de los problemas sobre los cuales tenemos que trabajar como país es en la cobertura de agua y saneamiento. Fabricio, y a quienes nos escuchan, les voy a dar algunos datos. Apenas el 50% de la población en el Ecuador recibe agua potable. Apenas el 85% de la población recibe agua de alguna manera entubada. Es decir, cerca del 15% de la población en nuestro país no tiene acceso a ninguna fuente de agua. Debe tomarla de ríos, de acequias, de la lluvia, es decir, o a veces hasta de tanqueros. Esa es la realidad del país con la que tenemos que lidiar y que tenemos que combatir y enfrentar. Y para eso, por ejemplo, este gobierno ha entregado a los gobiernos autónomos descentralizados 300 millones de dólares en créditos por medio del Banco del Estado. Estamos trabajando en un proyecto que vamos a dejarle, esperemos ya financiado el próximo gobierno, 75 millones no reembolsables para cerca de 144 proyectos pequeños que no tendrían la capacidad de pagarlo
porque obviamente son parroquias pequeñas, comunidades de menos de 10.000 habitantes, es decir, una situación que estamos comenzando a combatir y que los próximos gobiernos deben mantener. Y en términos de acceso a, digamos, a trabajo, a empleo, es un reto que tenemos como país. Este gobierno intentó de muchas formas el poder generar mayor inversión y que al final va a generar mayor empleo. Lamentablemente tuvimos el bloqueo permanente de una asamblea y que ahora la Corte Constitucional ha reemplazado ese bloqueo haciendo lo mismo que hizo la Asamblea con las leyes que ha presentado el presidente. ¿Por qué dice que la Corte Constitucional está bloqueando las decisiones económicas del presidente Lasso? Bueno, el presidente ha presentado leyes que debían, digamos, como económicas urgentes, que la Corte Constitucional ha decidido considerar que no eran urgentes y que no se Una, que fue la ley de zonas francas, porque la otra, que es la reforma tributaria, sí dio paso. Y hay que esperar el pronunciamiento de la Corte sobre las otras dos, la ley de quiebras, como le llaman algunos, y la otra que tiene que ver con los créditos educativos para los estudiantes. Y esperamos que esas leyes pasen, que la Corte Constitucional no adquiera ese mismo, digamos, ese mismo rol de la Asamblea de bloquear y que se dé paso. Por ejemplo, algo tan fundamental como el poder digamos, condonarle la deuda a miles de estudiantes que hoy necesitan eso para poder incorporarse a la vida laboral. ¿Cómo están las cosas hoy con estas cifras que usted nos ha presentado? Ecuador sigue siendo el segundo país de América Latina en esta estadística de desnutrición crónica infantil, o las cifras nos han ayudado a mejorar esa estadística, señor secretario. Bueno, cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, uno de los problemas que encontramos, otro más de los que encontramos, es que no había información actualizada. La información más reciente era del año 2018, era una encuesta llamada ENSANUD que decía que el 27.12% de los niños y niñas menores de 2 años tenían desnutrición crónica infantil y no existía información más actualizada. Luego, inmediatamente se le solicitó al INEC y se financió una encuesta nueva que inició en julio del 2022 y que terminó en el mes de julio. El INEC está en este momento procesando los datos van a ser presentados por el INEC en el mes de septiembre y el presidente hará el anuncio a toda la ciudadanía. Lo que ya tenemos, que podemos adelantar, es que ya le estamos comenzando a cambiar la vida a miles de niños que hoy ya no tienen desnutrición crónica infantil. Es un gran avance, muestra que esta política pública está funcionando, que vamos por buen camino. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Recordemos que esta es una política de largo plazo que va a tomar varios gobiernos, va a tomar muchos años, pero existen buenas noticias. ¿Cuál es el apoyo internacional que ustedes han recibido dentro de esta cruzada para reducir los índices de desnutrición crónica infantil, señor secretario? Bueno, desde el día 1 estamos trabajando con distintos actores. Por un lado, las Naciones Unidas con sus distintas agencias de cooperación, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Trabajamos también con la banca multilateral, el Banco Mundial, la CAF, nos han ayudado muchísimo, el BID. Hemos trabajado con la academia, con la SPOL, con la Universidad de San Francisco, con la ULEAM de Manabí, con la Universidad de Guayaquil. Es decir, hemos trabajado con distintos actores, la Universidad, la SPOL, la Politécnica de Chimborazo, la Universidad Técnica del Norte. Bueno, me podría quedar corto con los nombres, son muchas instituciones. Trabajamos también con el Consejo Consultivo para la Prevención y la Desnutrición Crónica Infantil. Son distintos actores con quienes estamos trabajando. Por un lado, en identificar las mejores prácticas que hay a nivel internacional para poder incorporarlas, pero también para poder hacer incidencia en territorio, para poder lograr el cambio de comportamiento y la concientización de la ciudadanía respecto a este problema que estuvo invisibilizado por muchos años, y esto hay que decirlo. ¿Usted cuándo ingresó a la Secretaría? Yo ingresé en junio del año 2021. ¿Y con qué se encontró usted? Porque dice el problema estuvo invisibilizado. ¿Con qué se encontró usted? Nos encontramos con que apenas el 2% de la población había escuchado que el Ecuador tenía desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, nos encontramos con que el 27.12% de los niños y niñas en el Ecuador, es decir, cerca de 3 de cada 10% tenían desnutrición crónica infantil. Y le digo algo, Fabricio,
Este era un problema que fue aumentando en el tiempo. Es decir, no solo que las tasas no estuvieron bajando, estuvieron aumentando. El dato previo al 2018, que decía que el 27.12 tenían desnutrición, decía, el dato previo era del 2014 y la tasa era el 24%, es decir, subió 3 puntos del 14 al 18. Y antes del 14 el dato era el 2012 y era el 22, es decir, entre el 12 y el 18 subió del 22 al 27. ¿Por qué nadie le dijo al país la desnutrición crónica en nuestro país está aumentando y estas son las acciones a realizar? Por eso es que es realmente histórico que el presidente Guillermo Lasso, aun cuando sabiendo que esto no se iba a resolver en su gobierno, pero decidió y tuvo la valentía de poner esto como la prioridad de su política de Estado, sabiendo que esto no trae votos, los niños y niñas no votan. Pero la mejora que estamos haciendo en la calidad de vida de la infancia se va a ver en los próximos años. Pero bueno, un esfuerzo integral de política pública en materia social sí trae votos, y esto puede ser parte de aquello, ¿no? Bueno, más allá de eso, que muy ciertamente coincido con usted, Fabricio, había que partir de cero con la concientización de la gente. Si usted revisa, usted que es una persona informada y quienes nos escuchan y pueden ver cuáles son los temas que la gente considera como prioritarios, aparecen muchos menos la desnutrición crónica infantil. Es decir, todavía hace falta en concientizar a la población acerca de que esto es un problema y que debe atacarse. Estamos en eso. Por ejemplo, con UNICEF iniciamos el año anterior una campaña de cambios de comportamiento con el personaje Máximo. Este es un personaje que ayudó al Ecuador hace muchos años a erradicar la sarampión. En la campaña del Ministerio de Salud. Y que ahora vuelve para ayudarnos a trabajar en la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Vino primero el año pasado para el tema de desnutrición crónica, ahora estamos trabajando con ellos en el tema de la vacunación y vamos a seguir trabajando con UNICEF y con otras agencias de cooperación, también con la empresa privada, para seguirle dando batalla a este problema en el largo plazo. No quiero dejar de mencionar otra cosa muy importante, Fabricio: presupuesto. Usted me decía, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el hecho de que no había un presupuesto destinado para la prevención de la desnutrición crónica infantil. Hoy, el presidente Guillermo Lasso está dejando un presupuesto. El año pasado ejecutamos 260 millones en esta estrategia. En este año son 330 millones que constan como una línea presupuestaria dentro del presupuesto general del Estado y que gracias a la ley que hace que los presupuestos sean prorrogados, se van a mantener para el 24 y el 25 como años electorales. Eso quiere decir que el próximo gobierno va primero a contar con un presupuesto, algo con lo que nosotros no contábamos y tuvimos que dejarlo posicionado. Va a contar con un presupuesto, con una estrategia, con un plan de trabajo, con algunas acciones que ya están siendo implementadas, con un sistema de seguimiento personalizado. Es decir, estamos dejando institucionalizada esta política pública y lo que hace falta es la voluntad política. Por eso es que es tan importante que estos espacios se puedan abrir para que, primero, la opinión pública, la ciudadanía conozca lo que se ha estado haciendo, lo que se ha avanzado, lo que falta por hacer y que también haya una presión positiva hacia los actores políticos para que esta política se mantenga. Acá le voy a leer un mensaje que me escriben desde la provincia del Oro. Le agradezco a Rodi Encalada. Me dice que en Chilla, Cantón de El Oro, el alcalde de la administración anterior gestionó un préstamo de $3 millones para proyecto de agua potable, pero el Banco de Desarrollo, el BEDES, se lo negó, siempre aún teniendo viabilidad técnica y proyecto. Nos dice acá este oyente, hablando justamente de estas necesidades que tienen los gobiernos locales. No sé si este caso específico usted tiene algún conocimiento, señor secretario. No, particularmente no lo desconozco, porque son 221 gobiernos autónomos descentralizados. Lo que sí le puedo decir es que las líneas de crédito están disponibles, pero también hay un enorme reto con los gobiernos autónomos descentralizados en dos aspectos. Primero, en la capacidad técnica para presentar proyectos y segundo, en la disponibilidad de su cupo de crédito. El Banco del Estado tiene que, obviamente, actuar responsablemente porque no son fondos, digamos, de libre disponibilidad, sino que tienen que ser asignados a los gobiernos autónomos descentralizados que demuestran que, por un lado, tienen una buena gestión de su institución y que van a poder retornar, que van a poder pagarle ese crédito al banco.
Correcto, señor secretario. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable a nuestro invitado, a Edwin Ronquillo, quien es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que nos ha presentado las cifras de los avances de la política pública que impulsa el gobierno del presidente Lasso. Las ha presentado acá, estos avances que tienen que ver con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Gracias a nuestro invitado. 8:28. Pausa aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.